Es muy fácil conocer mucho, adquirir mucho conocimiento, pero la parte complicada está en ponerlo en práctica. Ahí está la autorrealización. Estoy vibrando en un cierto nivel más allá de lo que usualmente vibro cuando tengo una conexión mental con otra persona. Se llama la noche oscura del alma. Se pasa una sola vez. Ya la pasé y no la volvería a pasar. Para mí fue un año. Pasaba noches muy feas, días muy feos. No quería absolutamente nada y no tenía ganas de absolutamente nada. El despertar es un camino difícil, pero a la final tú escoges qué difícil. Bueno, estamos en un nuevo podcast. El día de hoy tenemos de nuevo, en un segundo capítulo, a la Juliana Encalado. El día de hoy vamos a tratar sobre temas un poco más de metafísica, un poco más espirituales, un poco más con el tema de desarrollo personal, con desarrollarse como persona y crecer, que es algo que en lo personal nos gusta y queremos tratar de enfocar más, y siento que eres una persona a la cual podemos compartir esos temas y hablar sobre eso. Y bueno, para comenzar, queremos hacerte una pregunta y expláyate todo lo que consideres necesario. Para ti, ¿qué es la conciencia? Es una muy buena pregunta, pero yo considero que la conciencia llega a ser este estado de autorrealización y de autoconocimiento, donde entiendes a la conciencia no como un ente colectivo, un aprender y tengo que ser consciente porque aprendo mediante lo que me enseñan, sino la conciencia yo creo que es no solo el saber todo lo que podemos llegar a aprender, sino también entender cómo ponerlo en práctica. Creo que así, en pocas palabras, podría definir. Es la capacidad de poner en práctica todo lo que conoces. O sea, para ti, ser consciente, elevar tu conciencia es cada vez poner más en práctica lo que has aprendido. Si te digo que tengo un nivel mayor de conciencia, es porque aplico más los conocimientos que tengo. Claro, porque tengo la capacidad de conocer lo que yo hago y de determinar y poner barreras y límites para mis acciones. Porque es muy fácil conocer mucho. Es muy fácil leerte 45 libros a la semana. Bueno, no tan fácil, pero es muy fácil adquirir mucho conocimiento. Pero la parte complicada está en ponerlo en práctica. Y creo que ahí está la autorrealización. El poder no controlarte a sí mismo, sino entenderte y ya no estar en situaciones que sabes que te ponen, no sé, vulnerables o, no sé, ciertas situaciones inadecuadas. Claro, o sea, tener, congruencia de conciencia, eso es Exacto. básicamente te estás refiriendo. O sea, lo que tú piensas y dices que vas a hacer es lo que haces, y también a la final, si tienes congruencia, eso te forma como persona y te crea un tú diferente. Entonces las personas no creo que cambien, pero sí evolucionan. Entonces, como un tú diferente pero evolucionado, un tú diferente multiplicado por 1000 o por 100 o por la cantidad que quieras o la cantidad de veces que tú hayas decidido cambiar para evolucionar. ¿Crees tú que hay un nivel como máximo de conciencia que podemos llegar los humanos? O sea, Sí. que puedes alcanzar, o porque, a ver, nosotros al menos somos fieles creyentes de que pueden pasar 1000 años, nunca vas a terminar de conocer todo en este mundo. No Sí. hay una verdad plena, digamos, y basándonos desde que lo que dijiste anteriormente, que la conciencia es el conocimiento aplicado, digamos, en acción. ¿Cómo elevas a un nivel máximo la conciencia si siempre hay algo nuevo que aprender? A ver, primero, con lo que decías que la gente no cambia, evoluciona, estoy 100% de acuerdo y considero que tal cual somos parte del universo y como dice la termodinámica, la materia no se destruye ni cambia, sino evoluciona, se transforma. Entonces, al ser parte del universo y de lo que conocemos como materia, nosotros tampoco no cambiamos, sino nos transformamos en paso al tiempo. Yo creo que ese nivel de conciencia, como el tope, si podemos ponerlo un tope, porque como humanos siempre buscar significado, darle un fin a las cosas cuando no es así.
las cosas no tienen un fin y podríamos hablar un poco ahí del karma, de cómo regresamos, pero yo considero que la autorrealización completa es cuando tú ya eres consciente y tienes la capacidad de ayudar a alguien más sin buscar algo a cambio. O sea, das tu conciencia sin esperar que esa persona cambie su forma de pensar o sin esperar nada a cambio. Creo que ahí, cuando estás en paz, cuando ya no puedes esperar absolutamente nada de nadie, o sea, simplemente lo sabes, esperas, vives y disfrutas de la hora y de los momentos que sabes que vas a conseguir, no te preocupas, porque sabes que van a estar ahí. Claro, o sea, hay una escala de vibración de las emociones del doctor Hawkins, que, bueno, ahí te dice, o sea, que las emociones básicamente positivas, como lo que tú dices, estar en paz, la alegría, el amor y así, son emociones que vibran alto. Entonces, si tú vibras alto, como tú dices, está en eso, o sea, en sentirte bien, dando y estando en paz contigo mismo, estando en el amor, porque si tú eres amor, das amor, o sea, tú das lo que eres. Sí, efectivamente, y justo la imagen que les había compartido, déjame le reviso cuánto la paz, porque la paz, a ver, la luz interior son 400 Hz. Y el nivel más alto de conciencia es la conciencia plena, que son 1000 Hz. O sea, es esta autorrealización de la que hablamos. ¿Cómo puedes medir tu nivel vibracional, tu nivel en esa escala, ¿no? O sea, como persona, ¿cómo puedes saber cuántos hertz tienes en un momento determinado? O sea, sinceramente, no te podría dar una respuesta científica a eso porque no tengo la menor idea, pero como conocimiento vasto, yo considero, y bajo mi experiencia personal, sé que estoy vibrando en un cierto nivel más allá de lo que usualmente vibro cuando tengo una conexión mental con otra persona. Ahorita, si es que te gustaría responder, ¿en qué nivel de conciencia o en qué nivel vibracional te consideras que estás? Yo creo que estoy en el camino a la autorrealización. Aún no te podría decir que estoy en una conciencia plena porque aún tengo momentos donde mi mente quiere autosabotear. Mis creencias, mis patrones aún buscan, pero estoy en eso, entonces sé que mi alma, mi espíritu, como quieras llamarlo, fe, Dios, creencia, es muchísimo más fuerte a lo que el mundo normal me ha presentado. Entonces, no sé, yo diría que estoy vibrando unos 200 Hz. Dicen que para llegar a ese camino de autorrealización, llegar a ese estado alto de vibración y ser una persona de un alto astral, que ya vamos con eso, pero bueno, básicamente dicen que tienes que pasar fijo por un bajo astral, una baja vibración y todo, para llegar a ese alto astral. Y es algo que, no sé, me pongo a pensar y te quiero hacer la pregunta, si es que tú piensas que ya tuviste ese momento de bajo astral, si ya pasaste por eso, ¿cuándo piensas que pasaste por eso? Y si piensas que puedes volver, porque dicen que lo más probable es que puedas recaer, y para los hombres y mujeres hay ciertos parámetros, los cuales están como puestos, que normalmente son con los que caemos en ese bajo astral. Sí, mira, justamente se llama la noche oscura del alma. El término esotérico es la noche oscura del alma y se da cuando tú ya despertaste, por llamarlo así. Cuando estás ya en el despertar, para poder despertar completamente necesitas pasar por esta noche oscura del alma. Y sinceramente yo creo que ya la pasé y que no la volvería a pasar. Se pasa una sola vez. De que puedo volver a ciertos hábitos o comportamientos del mundo material, así físico como lo conocemos, claramente que sí, me ha pasado, porque sigo considerándome humana, aún no llego a ser una diosa, ya mismo, pero no, o sea, sí fue una época difícil, para mí fue un año, más o menos un año, 3 meses, fue un año donde después yo tuve que aceptar que caí en una depresión muy fea, el ambiente en mi casa era bastante hostil, yo en lo que consideraba mi hogar, que se supone que debe ser tu lugar seguro, no lo era. Pasaba noches muy feas, días muy feos. Yo ya no quería absolutamente nada y no tenía ganas de absolutamente nada.
Y yo puedo considerar que esa fue mi noche oscura del alma y no es solo una noche, es un tiempo largo porque el despertar es un camino difícil, pero a la final tú escoges qué difícil. O sea, Claro, y como dices, o sea, no es como que tú puedes decidir, o cuando si te identificas que estás, por ejemplo, en un bajo astral o en una escala baja de vibración, tú no puedes decidir y dices, no, voy a empezar a vibrar alto desde ahorita, y, o sea, dicen que es un proceso, es una evolución, es progresivo. Como todo tiene su tiempo y hay que darle tiempo a las cosas que son buenas. Entonces, también hay unas cosas que se llaman, que vi que se llamaban larvas energéticas. Siento que tener buenos hábitos, tener esa fuerza mental, esa fuerza de voluntad y hacer las cosas bien y poder, no sé, tomar una decisión y ser, como ya dije, ser congruente, no solo ya de pensamiento, sino ser congruente con todo, o sea, ser congruente con tu vida, tú ser una persona congruente. Si eres una persona congruente y cumples con todo eso, porque dice que cómo eliminas una larva energética. Una larva energética se elimina básicamente cortando de raíz. O sea, tú dices, hago esto y lo haces, o sea, lo cortas de raíz. Pero tú no puedes, no es cuando si quieres eliminar una larva energética no puede ser como progresivamente, porque esa energía es como que se queda, no estoy muy seguro. Pero bueno, me olvidé de explicar lo de las larvas energéticas. Bueno, básicamente una larva energética es... Algo A ver. que drena energía. Básicamente son como momentos, a ver, no serían momentos, como Hábitos, ciertos, situaciones. no ciertos aspectos que tú tienes, ya sea como persona o en tu vida o etcétera, que se dan. Por ejemplo, hay larvas energéticas como la larva energética del ego, la larva energética del alcoholismo, la larva energética de la obesidad, y normalmente dicen que se puede relacionar la larva energética con los 7 pecados capitales. Entonces dice que es la forma como que vos puedes identificar una de estas, pero aparte de esta que ya tiene los 7 pecados capitales, dicen que hay más. Entonces, no sé, estos ya es un tema un poco más extenso, que la verdad no sé mucho, pero me pareció interesante porque, no sé, le vi como conectar full, primero con ser congruente y tener buenos hábitos, tener esa fuerza mental, porque ponte el hecho de que tú decidas, yo que sé, cada mañana levantarte y meterte en agua fría, que creo que a nadie le gusta hacer eso, estás dando esa fuerza mental, o sea, dándole a tu mente una orden de yo tengo el control. Tus emociones no tienen el control en ese momento, tú tienes el control de ti mismo en general. Entonces, si tú tienes esa sensación de control sobre ti y sobre eso, estás teniendo una fuerza mental para hacer eso. Entonces, y de hecho hay gente de éxito que dice que, o sea, cada vez esas pocas decisiones que tú decides, por ejemplo, cuando quieres ir al gimnasio y vas porque sabes que te hace bien, porque tienes que ir y así, eso te da esa fuerza mental para tú decidir. Dice, esas pequeñas cosas son necesitas la misma fuerza de voluntad para eso que para hacer un contrato de millones de dólares. Entonces, tener eso y poder eliminar estas larvas energéticas, a la final te está llevando siempre a un alto astral en el que puedes manifestar lo que quieras, visualizar lo que quieras y eso. O sea, y también dicen que, a ver, y esto no sé si te ha pasado, también te quería preguntar, que dicen que hay seres de falsa luz. Y dicen que normalmente cuando tú estás en camino a este alto astral, se te aparecen y es difícil identificar, y tú tienes que estar pendiente de saber identificar a estas personas. ¿Qué opinas de esto? Claro, primero, a ver, con lo de las larvas energéticas, son larvas energéticas porque una larva, ¿qué hace? Una larva te carcome por dentro. Y eso es lo que es una larva energética, te carcome por dentro, pero a lo que llamaríamos tu alma. O sea, y ahí discrepo en la capacidad que uno tiene para erradicar una larva energética desde raíz al principio de tu despertar. Porque al principio de tu despertar, cuando viviste como un zombie toda tu vida y recién estás en tu camino a despertar, ya despertaste, pasaste por tu noche oscura del alma, que es todo un ciclo que es muy interesante, y en algún otro podcast podríamos hablar del ciclo del despertar. O sea, el poder primero identificar cuáles son tus larvas energéticas es bastante complicado. No es imposible, porque nada es imposible, pero sí. O sea, imagínate que tú recién te despertaste de una siesta de 25 años. Primero vas a abrir los ojos y vas a ver todo borroso. Entonces, al ver todo borroso, no puedes identificar las cosas de mejor manera, o sea, de como tal y como son. Entonces,
yo considero, bajo mi experiencia, que las larvas energéticas se la van sacando poco a poco, identificándolas primero y después mejorando tus hábitos. Los hábitos son una parte fundamental del camino a tu despertar, porque debes ser consistente con tus hábitos. O sea, necesitas 30 días para introducir a tu vida un hábito. 21. Para que se haga ya no sea un hábito, sino sea parte de tu estilo de vida. Es un hábito. Sí. Bueno, entonces yo creo que primer paso, identificar las larvas. Porque ya cuando estás en tu despertar, eso es lo que te otorga facilidad de pensamiento. Es poderte darte cuenta de qué estás haciendo mal, qué podrías cambiar y de ahí empezar a transformarlo. O sea, y no es un camino fácil. No es un camino fácil, pero como decía al principio, o sea, difícil es despertar y difícil es seguir dormido. O sea, tú escoges qué difícil seguir en tu vida. Y de ahí lo de los seres falsos de luz me ha pasado bastante. Y sí es un poco complicado, pero ¿sabes qué? Debes escuchar la voz de tu alma, porque siempre vas a saber cuando no debes estar cerca de una persona. Vas a sentir que te observa, vas a sentir un no sé qué, pero sé, así. O sea, no hay otra manera de explicarlo. O sea, tú sabes cuándo debes de estar cerca de una persona. Cuando esa persona te va a traer al éxito y te va a llevar al éxito también. En el camino al despertar te vas a encontrar con un montón de maestros y debes echarles el ojo y simplemente imitar. O sea, imitar, aprender y hacerles caso, pero también estos timadores tienen una palabra específica que es bastante complicado, porque no solo se presentan como personas, sino también como situaciones. Claro. Porque tú estás en tu despertar, por ejemplo, o tú eres una persona que se enoja con facilidad. Todos los días de tu vida vas a encontrar tráfico. Vas a encontrar la persona más tonta al manejar, que se te va a cruzar y que se te va a cruzar en el camino, le vas a pitar y la vida te va a estar probando para ver qué tan despierto estás y qué tan consistente eres con lo que estás empezando a pensar nuevamente y cambiando tus creencias. Tengo varias preguntas en el orden de lo que hablamos ahora y quiero irte haciendo en el orden de lo que más o menos se habla. Primero hablas de que después de la noche oscura, pasamos a la noche oscura, que no es literalmente una noche, sino es un tiempo en el que pasamos por malas situaciones, digamos, hasta lograr salir e introducirnos de algún modo ya en este astral. ¿Tú crees que existe alguna edad para llegar a descubrir tu conciencia, digamos? Algunas situaciones, hábitos que tienes que implementar, no sé, algo que afecte o algún patrón que veas que se repite a lo largo de las personas? Es la primera pregunta. A ver, edad no hay edad. Hay personas que despiertan a los 12 años, otras a los 17, otras a los 60 años tienen su primer despertar. O sea, no encasillar a alguien en cuándo puede despertar, no soy partidaria de eso. De ahí, situaciones específicas en tu vida, yo creo que cuando tienes que despertar y va a ser tu despertar, es porque así tenía que ser. O sea, y todas tus vidas, yo soy muy creyente de la reencarnación, yo soy muy creyente de que vivimos y regresamos hasta aprenderlo de nuestros errores, hasta trascender, llegar a nuestra última vida y trascender. Yo creo que es ese cúmulo de aprendizajes que hemos tenido en nuestras distintas vidas que nos lleva al despertar. Y eso es de cada uno, pero de ahí no creo que haya situaciones específicas, porque hay gente que ha tenido, por decirlo así, la vida muchísimo más fácil y ha despertado, hay otras que no, hay personas que viven en la pobreza extrema y no porque tengan la vida más difícil van a tener un despertar. A veces es hasta más complicado. Entonces, bueno, así sería la respuesta a la primera pregunta. Después de eso también tocamos el tema de los hábitos y los pequeños hábitos como lo de la ducha fría, lo de mantenerte saludable, en general no dejar que entren esas larvas energéticas a tu vida.
¿cuánta importancia le darías tú a todos esos pequeños hábitos que llevamos en el día a día y que forman nuestra vida como tal? Uy, son para mí el 80% de lo que nos va construyendo como personas. Porque, sinceramente, una persona que tiene mal hábito, o sea, refleja lo que pasa en su mente, posiblemente sea una persona bastante enferma, porque uno refleja lo que es adentro, lo que está pasando adentro se refleja mediante el cuerpo. Entonces, la capacidad de ser positivo, aunque hayas tenido un día de miércoles y te hayan pasado todas estas malas situaciones, que yo he llegado a la conclusión de que no existen malas situaciones, sino solo situaciones que te dan o más o menos aprendizaje. Y el bien es lo normal y el mal lo eliges tú. Entonces, si es que salimos ahorita, está lloviendo, me mojo y yo me pongo enojada porque estaba lloviendo, no me va a servir de nada y a la final terminé escogiendo yo mi emoción. Claro, como puedes sentirte enojada en ese momento, puedes también ponerte feliz, decir, ay, qué chévere la lluvia, me siento feliz, qué linda que es el agua. O sea, puedes literal romantizar la vida, o puedes decir que este mundo es un carajo, o sea, que no vale nada, que, o sea, tú al final, y eso yo siempre digo, o sea, que tú siempre decides cómo tratas a las cosas y cómo haces que pasen las cosas. Tú eres el editor de tu vida, tú escribes tu vida, tú eres como, diría John Locke, un pizarrón en blanco. Entonces tú te encargas de escribir, dibujar y poner las situaciones que deseas que pasen en tu vida. Al final, todos los problemas, literal, todos los problemas que tú has tenido son por tu culpa. Por tu culpa, por alguno de tus defectos o por alguna de tus carencias o algo que tú hayas hecho. Y al final, si intentas responsabilizar de eso a alguien más, no te estás haciendo responsable. Por lo tanto, por eso malo que te pasó, no estás aprendiendo nada. El chiste de eso es que te responsabilices para que tengas ese aprendizaje y tú puedas, como tú dices, aprender de eso. Entonces no hay situaciones malas, solo situaciones de las que aprendes más, situaciones de las que aprendes menos. Tú decides tomar esa situación como mala o buena. Exacto, y ponte, Marco Aurelio también decía que en esta vida nada es una realidad, todo es una perspectiva, y que nada es un hecho, todo es una opinión. Y en base a eso también, en lo que tú dices, ponte, nosotros vemos como que no hay pérdidas, sino o aprendes o ganas. Y ganar también es un aprendizaje, pero personalmente creo que aprendemos mucho más cuando nos equivocamos y cuando fallamos que cuando ganamos. Sí, justo hay una frase que me gusta mucho que dice que la vida no es esperar a que la tormenta pase, sino la vida es aprender a bailar en la lluvia. Y es así, o sea, también hay que poner una barrera. Nosotros tenemos la gracia de estar aquí, o sea, y hay que también trabajar con nuestros privilegios del poder estar aquí, porque para nosotros, que primero yo considero que estamos en un despertar, que ya despertamos y estamos en el camino a la trascendencia y a la autorrealización. Tenemos la fortuna de en un estado bastante complicado como es ahorita el Ecuador, poder estar grabando un podcast, poder estar donde estamos y agradecer 100 veces eso. Entonces obviamente hay que tomarle continuo eso, porque hay muchas personas que al escuchar estas frases consideran que no sé, que vienen desde este privilegio de, no, es que tú eres pobre porque simplemente no piensas que puedes dejar de ser pobre. Y realmente es así, pero entendiéndolo desde nuestra realidad. Porque desde la realidad de la persona que tiene que sobrevivir al mes con 50 centavos, es muchísimo más complicado llegar a un despertar. Entonces, las personas que llegan desde esas situaciones a la autorrealización personal, económica, salir de su realidad, es bastante admirable, porque ellos constantemente tienen larvas energéticas. O sea, su vida se trata de vivir en este cascarón de larvas energéticas. Hasta de heredar larvas energéticas. Claro. O sea, ponte, y justo como vos dices, o sea, es la capacidad de ellos de decir, voy a salir de esta situación y querer salir de eso, porque como tú dices, ese medio se forma eso. Justo estaba viendo una frase que decía de los millonarios pierden millones para ser billonarios, los millonarios pierden miles para ser millonarios, pero los pobres no están dispuestos a perder nada para ganar nada. O sea, entonces el hecho de que tú decidas, por ejemplo, toda esa gente que decide, dice,
voy a ahorrar un poco y en vez de decir, me voy a dar mi gustito de fin de mes o me voy a dar mi gustito de no sé qué, deciden invertir ese dinero en algo que piensan que les puede dar un retorno mejor económicamente hablando, pueden prosperar más. Yo te estoy poniendo un ámbito muy físico, muy económico, pero no puede ser solo económico. Pueden ser muchos ámbitos, yo que sé, dejar un paradigma o full patrones que vos puedes tener familiares, por ejemplo, yo que sé, te enseñaron toda tu vida que tienes que mentir. Ya el hecho de que tú decidas decir, yo voy a hacer romper ese paradigma y no voy a mentir en mi familia. Y full cosas así, o sea, no es solo eso, yo te pongo en un ámbito bastante físico, pero que es una realidad. Claro, ¿no? Y como tú dices, el ejemplo del dinero y de lo que hablamos de que una persona tiene que sobrevivir 50 centavos al mes, al fin y al cabo es solo un ejemplo material, porque como somos adentro es afuera. Y si alguien tal vez tiene 50 centavos al mes, si naces en esa situación no fue tu culpa, si mueres en esa situación sí. Y lo que de la frase que tú hablabas es verdad, o sea, los pobres por parte, como tú dices, porque no tienen ese nivel de conciencia, porque no han despertado aún, si así le llamamos, ellos quieren no perder nada y ganar todo. O sea, piensan que la vida les debe dar algo, piensan que la vida te debe algo. Y la vida no te debe nada, o sea, ya te dio vida, tienes vida y vos ve qué haces con tu vida. O sea, no podemos esperar que del cielo nos caiga, el pobre no puede esperar que le caigan millones del cielo y ya con esto me soluciona la vida. Las suertes son las oportunidades que tenemos en el día a día. La oportunidad más grande que tienes es abrir los ojos y poder despertar. Claro, o sea, ahí está un paradigma, o sea, literal, que tú no te haces responsable y piensas que la vida te debe todo porque tú no le debes nada a la vida. O sea, que, por ejemplo, lo típico que dicen es que, o que yo he escuchado bastante, es culpa de los políticos porque no se hacen cargo y, a ver, sí es verdad que robaron, es verdad que hicieron malas cosas y que hicieron un montón de cosas, pero si estás en esa situación, o sea, ¿por qué tendrían que ellos tener la culpa? No estás siendo responsable de tu situación. Y no solo, yo no estoy hablando en el plano solo económico, sino en general. O sea, por ejemplo, si tú, yo que sé, entrenas, por ejemplo, natación, ¿ya? Y tú dices, no, es que los jueces me calificaron mal, o sea, me hicieron esto, o sea, no siempre es así. ¿Por qué no simplemente te esforzaste? Y justo estaba viendo algo y me pareció, bueno, hay gente que prefiere quejarse y dice, no, es que me calificaron mal porque encontraron malos puntos y ganaron por poco. ¿Por qué prefieres quejarte y echar la culpa que perdiste solo porque encontraron unos puntos a haberte esforzado más y hubiera ganado por tanta diferencia que por más que te hubieran querido robar o algo, igual hubieras ganado? Entonces, al final, tú te haces responsable de esa situación. Entonces, todo está en ti. De igual forma, o sea, por más que no te esfuerces, lo que sea, es cómo te tomas las cosas. Y ya, para no redundar tanto en este tema, quiero meterme más en explicar, porque no explicamos lo del astral. Quiero hacer como un pequeño inciso de que es como antes en la antigüedad ya habían estas ideas de que había algo, otro plano. Para filósofos era el mundo de las ideas y el mundo material, para otros era el mundo de las sombras y etcétera. Y así poco a poco fue naciendo la idea de que hay algo más, de que hay algo más en este universo que solo el plano material. Nosotros, y de ahí nace lo de la idea del astral, que es como una dimensión espejo, básicamente. Antes de que respondas o expliques un poco esto, también te quiero preguntar, hablamos hace rato también de las personas, los seres de falsa luz, como tú decías, y también de las larvas energéticas. ¿Cómo identificas en especial las larvas energéticas? Como tú ya dijiste, es más fácil identificar con los 7 pecados capitales, con el ego, la gula, la soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es de algún modo un poco más fácil. Pero ¿cómo identificas a aquellas personas que entran a tu vida para hacer falsa luz literalmente? ¿Cómo puedes identificar no solo personas, sino situaciones? Claro, también, ajá. A ver, en tema de personas, yo considero que yo he podido identificar a estas personas de falsa luz porque no son auténticas. No son personas auténticas, son personas que te tratan de convencer de algo. Son personas que te tratan de convencer que están en la luz y prácticamente el 90% de sus conversaciones van a ser de convencimiento de que están en la luz. De yo esto, tienes que hacerlo tú también. Porque mediante eso se autoconvencen. Así exactamente. Mismos, ¿no? Entonces, el que carece presume, dicen por ahí.
Claro, Y dicen, dime de qué presumes y te diré qué te hace falta. exacto, eso sí. Entonces, algo que he aprendido mucho de ustedes es a escuchar, a dejar de hablar tanto y escuchar, porque es muy importante y uno aprende bastante. Y al ponerte a escuchar, tú puedes identificar quiénes son estas personas de falsa luz. Y tú puedes decidir si te quedas con esas personas, les paras bola, o te quedas con esas personas y esperas a que se vayan de tu vida. Porque cuando admites que esa persona no debe estar en su vida, la persona se va. Solita la persona se va. Así, desaparece de tu vida, puede que la vuelvas a ver de vez en cuando, te la topes por ahí, pero realmente no vas a tener un contacto cercano con esa persona. Y eso está mucho en la voluntad, porque hay veces que esta falsa luz trata y llega a convencer tanto de que debe estar en tu vida, que después es complicado como sacarlo. Claro, exterminar esta larva energética combinada con falsa luz es bastante complicado, porque así como en el astral tenemos un poder mental súper grande, en el bajo astral también. Solo que o sea, nosotros estamos a un nivel de vibración que siempre, o sea, eso, sea la persona que sea, bueno, a menos de que sea una persona que esté vibrando bastante bajo, el bajo astral nunca nos va a alcanzar. Nunca va a llegar a alcanzarnos en un tema, en un plano físico, porque el astral es nulamente denso. El plano físico en el que nosotros vivimos, en el mundo, al ser todo material, la materia es mucho más densa. Entonces las cosas tienen su tiempo, tienen su proceso de creación así, y el bajo astral es muchísimo más denso. Para no meternos mucho con el tema y esto, o sea, quiero seguir y quería hacerte otra pregunta aparte, que ¿por qué crees y a qué se debe que la paz vibre más alto que el amor y la felicidad? Y hablando también de esto de la paz y del amor, que tú correlacionabas, por ejemplo, con los tres astrales, el neutro, el bajo, el alto, en que en las religiones se tiene cielo, tierra, infierno. También relacionando un poco, no sé, de religión, etcétera, con esto, en la Biblia siempre se recalca sobre todas esas cosas. Dice, pero no tengan miedo, sino que entre ustedes abunde el amor. Y son demasiadas veces, o sea, son innumerables las veces en las que se nombra sobre, en general, o sea, se hace énfasis en el amor. Y dice, por ejemplo, no me acuerdo en qué parte es, pero dice, pero envuelve varias emociones o varios valores que vibran a un nivel superior, pero al final dice, pero sobre todo esto, que prevalezca el amor. ¿Por qué crees que el amor es tan importante? Porque también habla de que Dios nos da amor y que Dios es amor y que nos da un amor incomprensible para este mundo, al igual que una paz incomprensible. Y una última pregunta, ¿a qué crees que se deba que justamente en la Biblia nombre que Dios nos da emociones que vibran alto? No sé si sea causal o casual, pero No, casual, ¿no? ¿por qué? O sea, ¿por qué dice que Dios te da amor, que Dios te da paz y que Dios te da felicidad? Y una tercera pregunta, cuarta, para que ya respondas todo y no estar haciendo pausas. ¿Por qué crees que, como tú dices, si Dios nos entrega estas emociones, si Dios es amor, estamos en un mundo abundante, en un mundo pleno, en un mundo en el que literalmente nosotros escribimos nuestra propia vida, nuestra propia historia, como dijiste? ¿Por qué crees que hay personas que, por el contrario de vivir con paz, con amor, con felicidad, con autorrealización, viven con miedo, con vergüenza, con una vida apática, sin un propósito en sus vidas? Bueno, ya para poder explicar esto, primero debemos entender que existen dos emociones creadoras de todo lo que conocemos como realidad. Estos son el miedo y el amor, que son exactamente la misma emoción, pero en grado diferente. Por tanto, los resultados físicos que nosotros podemos apreciar son distintos.
Estos también vienen en base a nuestras creencias. Por ejemplo, si es que nosotros hoy estamos mal y ya adoptamos la creencia, el miedo a las enfermedades, como eso ya se adaptó en nuestro cerebro, posteriormente en nuestro inconsciente hará que tengamos más miedo. Entonces lo que se presenta en el mundo físico va a ser en base al miedo y por eso se vive en un ciclo de pobreza, y no solo pobreza económica, sino hablamos de pobreza mental también, ¿no? Lo de Dios, amor, vamos a relacionar a Dios no como el Dios católico cristiano, apostólico romano, pero vamos a relacionarlo con la fuente del todo, universo, fuente, como deseen llamar. Pero esta es la expresión más pura de todas nuestras emociones. Y para nosotros poder conectar con eso, justo leía un artículo bastante interesante que decía que el poder conectar completamente con nosotros es conectar con la fuente desde el corazón, que es la esencia. La esencia es esa pequeña parte que viene desde la fuente, desde, en este caso, vamos a llamarle Dios. Entonces, por eso estas dos emociones son tan importantes y sobre todo el amor se recalca de esta manera tan excesiva en la Biblia. ¿Tú crees que el dar amor, el recibir amor te hace más o menos feliz? ¿O de dónde crees que proviene la felicidad? O sea, si es un estado mental o un estado en el que te encuentras, o es alguna meta, algún objetivo, como decirte, algún destino al cual llegar. No, yo creo que es un estado que lo puedes ir construyendo porque realmente no todos nacemos con esa felicidad, con esa paz natal, ¿no es cierto? Por situaciones sociales, económicas, etcétera. Entonces sí considero que es un estado mental que se va creando, pero sí en base al dar sin necesidad de querer recibir. Entonces, porque cuando tú das algo, lo das desde el corazón, desde la esencia, como hablábamos anteriormente. Por tanto, vamos a verlo como un vaso. Este vaso de la esencia se va llenando y es la felicidad efímera lo que nos causa este estado. Lo que sí, mucha gente lo cataloga como una meta. Yo creo que eso está incorrecto, porque siempre vamos a buscar el llegar a la felicidad. Si es que me compro este carro, voy a ser feliz. Si es que tengo mi familia, voy a ser feliz. Si es que ayudo a 100 niños, voy a ser feliz. Pero cuando llegas a la meta de hacer eso, o sea, realmente la recompensa no es lo suficiente bueno. Entonces, lo que necesitamos nosotros es fijarnos un poco más y disfrutar del proceso en el que vamos más que en la meta. No es la meta, es el camino hacia donde vamos. Entonces, sí, por eso, Mateo, yo considero que no es una meta. Que muchos lo consideren y en el colectivo se considere como una meta a llegar, sí, es verdad. Pero que eso sea lo correcto, no. Hay una frase o una analogía acerca de la felicidad que dice que como tal la felicidad no es un destino, sino es el camino. O sea, el camino es la felicidad, no la meta, no el objetivo, no, como tú dices, ese algo que consigues, ese, si ayudo a 100 niños soy más feliz, si me compro este carro, si tengo esto, si tengo el otro, sino eres feliz en el camino mientras disfrutas como tal del proceso de conseguir diferentes cosas, ya dependiendo de cuál sea tu meta, tu objetivo en la vida. Y hablando de la felicidad, también tengo una pregunta que quisiera que contestes en base a lo que tú piensas, en base a tu opinión. Básicamente dicen que mientras más sabes, mientras más conocimiento tienes, más infeliz eres, porque sabes, quieras o no, como la realidad de la vida. ¿Crees que es así o al contrario? Porque en mi caso yo creo que mientras más sabes, aún puedes como que de algún modo abarcar más ámbitos para entender realmente qué es la felicidad. No creo que el conocimiento te limite a ser feliz. ¿Tú qué piensas Y acerca de si eso? crees que eso tenga algo que ver con tener un propósito de vida y tener algún objetivo o algo claro, porque siento que también es algo que influye, ¿no? En el tema de que vos digas de que mientras más sé, más infeliz soy porque menos disfruto de las
por ejemplo, pequeñas cosas, pero realmente no es disfrutar, sino valorar esas pequeñas cosas, ¿me entiendes? Claro, es muy importante también diferenciar, perdón, ya voy como 15 pero, pero sí lo tengo hoy de muletilla. Realmente yo considero que la gente que tiene mucha conciencia, bueno, no conciencia, sino conocimiento, diferenciando la conciencia del conocimiento, porque conocimiento es saber las cosas, como habíamos dicho al inicio, conciencia es saber aplicar las cosas que sabes. Sí. Entonces, yo creo que la gente que tiene mucho conocimiento sabe muchas cosas y que sí, realmente hoy en día tenemos una perspectiva de que el mundo es muy malo, el mundo es feo, y puede que sí, y en una realidad distinta es así, pero realmente nosotros somos quienes decidimos ver en base a nuestro conocimiento, o sea, qué parte escogemos, qué difícil de la vida escogemos. Veía un estudio que decía que todo el mundo, hasta la gente que vive en pobreza extrema, es 100 veces más rico que hace 100 años. Entonces, realmente esas son pequeñas cosas que uno no aprecia cuando tiene mucho conocimiento, porque uno puede saber, no sé, por ejemplo, el conflicto Israel-Palestina, sí, todos los 700.000 niños desplazados, todo el conflicto que existe, pero ¿qué vamos a hacer de eso? O sea, podemos conocer la realidad de cómo se maneja la geopolítica mundial, del orden que buscan todos, pero a la final si estamos aquí es porque queremos hacer un cambio y ahí es donde pasamos a ser conocedores, a ser conscientes y a aplicar todo este conocimiento que tenemos en cambiar el mundo. Si el mundo está mal, bien, está mal, pero haz algo para cambiarlo. Claro, o sea, bueno, lo que dijiste y que hablamos al inicio igualmente, de, al inicio de este podcast, de el estado, o sea, la diferencia entre de ser, tener conocimiento y ser consciente. Pero ahora, ¿cómo le recomendarías o cuáles serían como tus pasos? Eh, Tal vez no pasos, sino más hábitos, forma de pensar, mentalidad como tal, que aplicarías para elevar tu nivel de conciencia, así en tu vida actual. O sea, si te sientes, porque tengo entendido que la conciencia o aumenta o disminuye, no se estanca, o sea, no es como que por ponerte en niveles vibracionales, llego al nivel 500 y me estanco ahí. O sea, literalmente comienzas a bajar o estás subiendo, no hay un estancamiento. Y eso a nivel universal sabemos que es así, porque si estamos ahorita estáticos en este momento, es porque tenemos un suelo aquí. Si no hubiera nada, estuviéramos cayendo por gravedad. O sea, no puedes estar como estático, nada es estático. Sí, efectivamente. Entonces, perdón, o Tranqui. subes o bajas. Entonces la pregunta es, ¿cómo elevas tu nivel de conciencia o cómo lo mantienes en un nivel alto? Claro, mira, el universo detesta los vacíos. El universo detesta los vacíos. Todo en el mundo se transforma, ¿no es cierto? La materia, la materia no está ahí, sino se transforma, cambia, evoluciona. A lo que íbamos es que yo, en lo personal, cómo pude elevar mi nivel de conciencia a un grado obviamente mayor, fue esforzándome un poco más, esforzándome con las cosas que yo en mi día a día no buscaba hacer. Yo era una persona muy desordenada, que realmente, o sea, por patrones familiares de desorden. ¿Te refieres desordenada literalmente en el plano externo o internamente con tus emociones, con tus formas de pensar? O sea, porque sí, al fin y al cabo, como tú dices, se representa lo que eres internamente, externamente, pero también hay personas que externamente no lo demuestran y aún así internamente como que Mira, sí hay lo un son. ejemplo que a mí siempre me gusta, que es el de tu habitación es el reflejo de tu mente. Y es así, puede que una persona en su vida laboral, escolar, no se muestre como una persona triste, ansiosa, desordenada, pero al final eso termina siendo una máscara, ¿no es cierto? Entonces, en su núcleo familiar es lo que realmente es la persona. Y seguimos con lo de los hábitos. O sea, lo que a mí en lo personal me ha funcionado de una manera bárbara es, o sea, es primero decir, ponerme metas a corto plazo y decir, mira, esto lo voy a hacer.
lo voy a hacer, lo voy a escribir para tenerlo presente, ¿no es cierto? Y después, cada vez que estés haciendo algo, por ejemplo, un ejemplo muy banal, el tú salir de tu habitación y dejar prendida la luz. Cada vez que salgas de tu habitación y veas la luz prendida, te regresas y apagas la luz. Y eso constantemente va evolucionando y se crean estos pequeños hábitos que se transforman, ¿no es cierto? Y después pasas de tomar todos los días a ya no hacerlo, de dormirte a las 12 de la noche a dormirte a las 9 de la noche y levantarte a las 4:30 de la mañana para poder tener un día mucho más productivo. Entonces es salir un poco de esta zona de confort, pero también tener la voluntad. Yo la llamo la chispa de voluntad, porque mientras tú no tengas esta chispa de quiero hacer las cosas, No progreso. no lo vas a hacer, porque no te vas a autoexigir hacerlo. Claro, y ponte ahorita también tocaste dos temas que me gustaría preguntarte, pero también para acotar un poco en cuanto a lo que hablaste ahorita de como esa chispa de voluntad, algo que vi muy útil y que he probado por 2 días, lo vi anteayer me parece, es que te repites constantemente, aunque no estés haciendo nada, como que hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Y eso tienes como que grabado en la cabeza, entonces cuando quieres, como tú dices, procrastinar algo, en ese caso ponte el de apagar la luz, internamente tienes la voz que te dice hazlo ahora. Y quieras o no, es como que ya te incomoda el no hacerlo porque es como fallarte a ti mismo. Y bueno, ahora sí, en cuanto a la pregunta, dijiste que, por ejemplo, en cuanto a lo de la luz, que cuando te regresas y apagas la luz, por poner ese ejemplo, ¿no? Pero pueden ser muchas otras cosas. También en un largo plazo vas a como dejar de tomar, dejar de dormirte tarde, etcétera, o cualquier parte como de lo que ya hablamos, como esas larvas energéticas. Pero tú consideras que es más importante primero solucionar internamente o externamente para después como que representarlo internamente. No sé si me explico. O sea, si con tus hábitos formas tu yo interior, o sea, tu ser interior, o si primero internamente te construyes para que eso luego se represente externamente, o ambos a la vez también. Ya, mira, eh, somos personas bastante visuales, somos seres visuales. Y lamentablemente si es que estamos al inicio de un recorrido de conciencia, no vamos a poder escarbar para poder cambiar internamente primero. Yo siempre recomiendo que si es que tú quieres hacer un cambio, inicies cambiando la decoración de tu cuarto. Así de simple, si es que tienes todo desordenado, que recojas la ropa de tu silla, que dobles esa ropa, que ordenes tus cajones. Ordenar siempre está bien porque cuando tú tienes un ambiente adecuado, vas a obligar a tu cerebro a empezar a adaptarse a ese ambiente. Pero si tú quieres primero cambiar tú internamente, pero sigues viviendo en el mismo ambiente, por ejemplo, tienes amistades que te llevan a ciertas cosas negativas. Tú quieres cambiar, ¿no es cierto? Quieres cambiar, sabes que eso está mal, pero te sigues llevando con las mismas personas. Por tanto, vas a seguir frecuentando los lugares que estas personas hacen y las acciones que estas personas toman. Entonces, yo creo que primero debemos empezar a cambiar estas pequeñas cosas de nuestro ambiente y posterior, cuando tengamos nuestro ambiente mucho más tranquilo, en paz, en este plano físico, podemos empezar a hacer un cambio interno, una transformación interna. Claro, no, y considero bastante importante. O sea, no considero, en mi opinión, que sea imposible, por ejemplo, como tú dices, el punto de como cambiarte internamente y que luego se represente externamente. Sin embargo, también creo que si quieres como de algún modo tener un desarrollo personal o mejorar ciertas áreas de tu vida que te das cuenta ya haciendo una, o sea, viendo en retrospectiva tu vida, las amistades a que te llevan ciertas acciones, etcétera. Si cambias, como tú dices, ese ambiente, te obligas como tal biológicamente a adaptarte a eso. O sea, si estás en un ambiente de personas que nadie dice malas palabras, por ponerte un ejemplo, tú dices una mala palabra y te vas a sentir raro. Y al ser humano no le gusta eso. Le gusta siempre estar cómodo, estar en paz. O sea, le gusta el confort como tal. Y por eso siempre recomendamos el salir de la zona de confort. Pero en este caso es lo mismo. O sea, si te juntas en un ambiente al cual quieres aspirar, te va a ser incómodo no estar ahí. Entonces, consciente y sobre todo inconscientemente,
vas a ir por ese camino. Y es básicamente lo que siempre dicen y que compartimos mucho igual, que las 5 personas con las que te rodeas, tú eres la media de ellas. Entonces, sí considero muy importante la parte de querer desarrollarnos internamente y hacer cosas como muy personales, digamos, sin que nadie nos vea, el alejarnos de situaciones, amistades incluso, personas, aunque sea familia, por más difícil que sea, alejarte de esas personas, porque si en verdad quieres ayudar a tu círculo, porque te has llevado toda tu vida con esos amigos, esas amigas, que es tu familia y no puedes abandonarles y eso, tienes que primero ayudarte a ti para luego poder dar eso al mundo, porque es también lo que hablábamos, que nunca puedes dar desde un estado de carencia. O sea, no te puedo ayudar si nunca me ayuda a mí primero. No te puedo dar amor si es que no me amo a mí primero. Claro, y a la final son patrones que tienes que, si tú cambias eso, o sea, el hecho de que, por ejemplo, si tienes el mismo medio, tienes ya varias cosas que vas agarrando a la gente, yo que sé, palabras que dicen, hábitos que tienen, lugares en los que se juntan, cosas de las que hablan, como vos dices, malas palabras, o sea, ese tipo de cosas. Si es que vos cambias, ya son patrones que vas generando. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, si estás con la misma gente, tú ya rompes ese patrón, ya es como que te estás poniendo en una situación en la que te sientes raro, porque estás Ujú. rompiendo ese patrón, no necesariamente es como que aléjate de esa gente. Lo ideal, obviamente, sería Sería solo eso, o sea, rodearse de personas que solo te aportan y que están en un estado mental que solo te ayudan a crecer, ¿entiendes? O sea, que tu media sea esa. Pero en el caso de que no fuera así, por ejemplo, fuera tu familia, el cual no puedes, o sea, de plano no puedes, es tu familia, ¿me entiendes? Y o situaciones en las que tienes que obligarte, por ejemplo, a veces tienes que estar obligado a estar con masas y gente de este tipo, entonces, si puedes cambiar patrones, o sea, cambiar cosas como el hecho de que cuidar mucho lo que dices, ponte, si dices muchas malas palabras o dices una palabra muy específica ya, cambiar esa palabra y cambiarle por otra y solo haciendo esto te sientes hasta que estás saliendo de tu zona de confort. Solo eso es salir de tu zona de confort. O sea, las pequeñas cosas generan grandes cosas, entonces La ley de causa y el efecto. ser humano nunca se queda quieto, siempre quiere más. Entonces, si tú ya empiezas cambiando una cosa chiquita, vas a ir progresando, 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 progresando y al final se convierte en algo grande. Entonces, si tú cambios, por ejemplo, no solo con lo del cuarto, sino palabras, hábitos, gente, lo que hablas, lo que dices, con quién te juntas, con quién no te juntas. Entonces, por ejemplo, si cambias de pasar, te juntas con 100 personas, si cambias a una persona por otra de valor, ya estás cambiando algo. Algo te va a decir en tu mente, la voz de tu alma, lo que tú quieras, que estás cambiando y Para que bien. algo te gusta de eso, que quieres seguir haciendo y progresando, porque eres un ser humano, no te vas a quedar estático, quieres el progreso constante. Claro, también, o sea, opino lo mismo que ponte cuando ya, cuando tenemos algo como que queremos más, 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 y es básicamente la ambición, pero obviamente llevada de una manera sana. Tampoco llevándola al extremo de irme, como ya hablábamos, de irte en contra de tus valores, de tus creencias, por conseguir ese algo o como tal, ¿no? Claro, como Ese dice la objetivo, esa Juli, meta los dos polos, de el lo que miedo o el quieras, amor. Ujú. ¿Desde qué lo estás haciendo? claro. Y ponte también, o sea, para todas las personas que estén escuchando este podcast, que no piensen que el hecho de cambiar amistades, que cambiar tus hábitos, cambiar tus creencias, cambiar ciertas cosas en tu vida que te das cuenta que te hacen mal, va a ser fácil, porque también puede ser como que, ok, cambio ponte lo de la luz y después todo es un viaje súper fácil. No, o sea, va a ser Claro. difícil y va a ser mucho más difícil de lo que tal vez te imagines, pero vale la pena, o sea, tienes una vida y luego ¿qué? Siempre pensamos en el qué me va a decir el otro, pero el otro se va a morir, tú también te vas a morir. Vas a morirte pensando en qué va a decir el otro, o vas a vivir tu vida, y ya, A y la que final el es el resto modo en haga el lo que que le dé la decidiste jugar gana. este juego. La vida es un juego y yo creo que se trata de coleccionar experiencias. Y si vives pensando en qué dirá el otro, nunca vas a coleccionar nada. Pero bueno, nos desviamos un poco del tema. Juli, volviendo al tema y para ya ir finalizando, me gustaría preguntarte y que nos des como tal una guía para todas aquellas personas que estén viendo el podcast y que puedan sentirse como que en un estado de culpa, en un estado de vergüenza, en algún punto de sus vidas que se sienten estancadas, podríamos decirlo, pero que no están cómodos, que saben que no es lo mejor, sin embargo, igual tienen, como a todos nos ha pasado, ese miedo de dar el paso, ese miedo de, ¿y ahora qué hago? ¿Qué no hago? ¿Me junto con ellos? ¿No me junto? Una persona que básicamente está con malas amistades o simplemente considera que puede mejorar su vida, ¿qué le recomendarías? Y no solo eso, sino también aquellas que no están ni en esto ni en el otro, sino como que tienen una vida súper apática,
una vida en la que no le encuentran un algo por el que vivir, sino están sobreviviendo y no viviendo realmente la vida. ¿Qué les recomendarías? Claro, mira, yo siempre les digo a mi mami bueno, mami, I love you so much. Eh, Le digo que realmente yo agradezco mucho el haber nacido como soy yo. O sea, realmente a mí no me ha costado mucho salir de mi zona de confort porque también, bueno, en mi educación en casa siempre se me ha educado en el no te importa el qué dirán y realmente a mí no me importa. O sea, soy una persona que Auténtica. sí, se podría decir así, que soy una persona auténtica y la verdad la vida me ha puesto en situaciones que, o sea, no es por egocentrismo o algo así que suene mal, pero yo agradezco mil veces que la vida me haya puesto en situaciones favorables donde yo he podido ganar como este amor propio y ha sido mucho más fácil para mí. No obstante, soy consciente y cada vez la vida me muestra más personas que no viven esta misma realidad de mirarte al espejo y decir, man, Me amo. me amo, o sea, voy a llegar al colegio y sé que soy la favorita y nada más. Pero el punto está en empezar a perder el miedo de verdad. O sea, si es que no te sientes cómodo con tu realidad, empieza a crear tu realidad. Claro. Eso sí, vamos a decirlo simple, entre comillas, pero votarle el qué dirán es el primer paso. Vamos a ir por pasos. Quitarte el qué dirán es lo primero. Me acuerdo, hay una anécdota chistosa, yo dejé hace como un año más o menos trataba de dejar de decir malas palabras. Y yo las reemplazaba y hasta ahora las hago por chispas, chispitas, chispiolas. Y me acuerdo que la primera vez que el Marcelo me escuchó decir eso, me dijo, ¡puh! Que no, que cómo iba a decir eso, que qué me pasa. Y la vida da vueltas y ahora él está aquí Él queriendo dice decir, chispitas. él dice chispitas, porque es ir cambiando esas pequeñas cosas que, que, no sé, que en el día a día uno deja de hacer, o por ejemplo, el estar en el colegio, por ejemplo, el otro día que nos pusimos todos a bailar, el 90% de la gente no lo haría. Entonces, ¿y por qué? Por miedo, porque no está bien. El que dirán. El qué dirán es algo que en nuestra sociedad está bastante arraigado. Es algo común, o sea. Y también por la cultura que tenemos. Sí, entonces primer paso, deshacerte del qué dirán, porque realmente la gente te para 10% de su atención del día, al día siguiente se olvidaron de absolutamente todo. Literal, no es te así, acuerdas. o sea, Sí, tú Es ahorita así, o sea, mientras salías podías verle a alguien y decir como, no sé, como criticar a esa persona de tal cosa y ya. Y la persona va a estar pensando un día, una semana, o sea, ¿qué diría de mí? Y seguirá pensando, y ay, qué vergüenza cuando me viera. Esa persona ya no se acuerda de ti, no. está en su vida, es su vida. Probablemente sería Y- 10 segundos, pero te prometo que al siguiente día ni se acuerda, ¿sabes? ¿Qué pasó? Y es eso, o sea, paramos las acciones por Tal vez te quede como anécdota, pero hasta algo. te recuerdan. Pero bueno, sí, Bueno, el segundo paso diría yo que es dejar de quejarnos de todo lo que nos pasa, porque eso solo universalmente crea una rueda, porque son afirmaciones. Si tú te quejas del día a día de lo que tienes, o sea, se crea esto, ¿no es cierto? Entonces, si hoy día yo me quejo de que, ay, mi día es malo, probablemente tu vayas a siguiente tener el día peor día. vaya a ser peor. Y es así, y escucho constantemente que gente que odia su vida y gente que no está mal de verdad, o sea, gente que de verdad está en una posición favorable de decir, puedo comer, puedo vivir bajo un techo, tengo estudios, tengo todo, y se quejan de todo lo que les pasa. También es como tratamos las cosas, ¿no? Sí, es empezarte a tomar la vida con agradecimiento hasta Siempre, esas cosas siempre que, agradecer. Romantiza, que literal, sí, romantiza la vida. sí, O sí, sea, como si fuera, es tu película, es tu creación, es tu vida. Tú creas esa película, tú creas esa vida, es tu vida. O sea, Exacto, ajá. Ponte lo que dices, romantiza ese algo. Te caíste frente de todos. No digas, ay, qué vergüenza, ríete y gracias, me caí. Y velo te como algo suena bueno. tonto como decir, ¿quién va a agradecer porque me caí?
pero agradece porque el que todos tal vez se rieron ese rato te va a ahorrar otras 10 caídas y no en el ámbito del físico, literalmente de que te tropiezas y te caes, sino mentalmente el miedo al qué dirán, por ejemplo, el miedo a vender, que se te rían en la cara, o sea, voy vendo, si se me ríen chévere, si me dicen que no también, y agradezco, y si, como tú dices, o sea, hasta de las situaciones malas, siempre agradecer, porque hay personas que tienen un techo, que tienen comida, que tienen todo, y no agradecen y siempre se quejan. Es que no tengo el celular que quiero, es que la tele que tengo no es Es tan ser grande como me agradecido. gustaría, es que al colegio que voy no me gusta, es que no son los padres que yo quería. Tienes padres, tienes colegio, tienes tele, tienes celular, tienes vida. Puedes hablar, puedes pensar. ¿Qué te quejas? O sea, puedes conseguir todo lo que quieres en la vida y aún así nos quejamos. Claro, o sea, esto viene también de una conciencia colectiva que últimamente nos predestina a esto, a siempre querer más y no estar conforme con lo que tenemos, pero realmente, como que decías de las Está bien querer situaciones, progresar, más no estar inconforme y no ser agradecido. A ver, yo creo que está bien el ser agradecido, sobre todo siempre ser Siempre ser agradecido, agradecido. pero me refiero al no ser conformista de, ya estoy ganando, Ser no sé, te agradecido, pongo un con esto ejemplo, estoy bien, 800 no quiero más. mensuales, ¿Para qué? ya no quiero más. El dólar se va a devaluar, dale unos cuantos años y la situación que ahorita estás en una buena situación económica, dentro de un tiempo tal vez no vas a tener para comer. Claro, O sea, no dejar de sé buscar el agradecido por progreso. todo, estoy ganando un centavo al día. Gracias, gracias, porque hay personas que no están ganando nada. eso justo tengo una frase que a mí me encanta, me encanta decir siempre que alguien viene y me dice, ay, pero por ejemplo, estamos entrenando y nos ponen a hacer físico y todos terminamos sudando de haber corrido 10 vueltas y mi entrenador siempre viene y siempre nos dice, nos molesta, nos dice que cansados. A mí me encanta siempre responder el podría ser peor, porque es verdad, de todas las situaciones que te pasan día a día, todas pueden ser peores, Ley de Murphy. todas podrían ser peores. Entonces, eso, como segundo paso, ser agradecido. Y de ahí, poco a poco, vas viendo los cambios. Vas viendo, se van manifestando, porque estas afirmaciones se vuelven positivas. Y también recomendarles a todos los que nos oyen y nos ven el día de hoy en este podcast, que empiecen a hacer las cosas desde el amor y sin miedo y empiecen a dar sin querer recibir algo. O sea, tú das amor porque te nace y si las cosas pasan bien y si de nuevo también. O sea, realmente lo importante es de la verdad, amor. Y es que todo pasa por algo. Es exactamente eso, ¿no? El, sobre todo tomar acción en tu vida y hacerte responsable. Bueno, muchísimas gracias, Juli, por haber compartido tus enseñanzas, tus conocimientos en este podcast. Esperamos que a todas aquellas personas que hayan visto esto les haya servido, les haya gustado sobre todo. Y bueno, nada más que agradecerte y de verdad un gusto haber tenido esta charla contigo. Muchas gracias, saben que es siempre un gusto venir el día de hoy. Y bueno, esperamos tener otros episodios más. Sigan viendo, escúchenos, síganos en las redes sociales de Perspectiva Subjetiva y den mucho amor. Yo soy Julia Encalada y esto fue Perspectivas Perspectivas subjetivas. subjetivas.